Umbanda, una religión sincretista afro-brasileña. La Umbanda es una religión sincrética que surgió en Río de Janeiro, Brasil, en la década de 1920. Combina de manera única elementos de diversas fuentes, dando como resultado una práctica espiritual compleja y diversa. Componentes clave de la Umbanda. Espiritismo. La base de la Umbanda se encuentra en el espiritismo, un sistema de creencias que enfatiza la comunicación con los espíritus y la reencarnación. Esto constituye el núcleo de su cosmología y comprensión de la evolución espiritual. Tradiciones afrobrasileñas. La Umbanda incorpora elementos de varias religiones afrobrasileñas, principalmente el candomblé. Esto incluye la veneración de los orixás, deidades poderosas asociadas con las fuerzas de la naturaleza y dominios específicos de la vida. Sin embargo, la interpretación y el papel de los orixás difieren entre la Umbanda y el candomblé. Catolicismo romano. La Umbanda también muestra un sincretismo significativo con el catolicismo romano. Muchos practicantes de la Umbanda se identifican como católicos, y la religión incorpora santos e imágenes católicas en sus prácticas. Esta fusión de creencias y prácticas es un sello distintivo del carácter único de la Umbanda. Influencias indígenas. Aunque menos prominentes, algunos estudiosos sugieren que la Umbanda también se basa en ciertas tradiciones indígenas brasileñas, contribuyendo a su rico tapiz de creencias y rituales. Estructura y prácticas de la Umbanda. La Umbanda carece de un organismo rector central, existiendo en cambio como una red de lugares de culto autónomos llamados centros o terreiros. Estos centros varían en sus prácticas y énfasis en diferentes aspectos de la religión. Los rituales a menudo involucran la posesión espiritual de médiums, que actúan como canales para la comunicación con los espíritus y los orixás. Estos rituales ofrecen guía, sanación y conexión espiritual a los participantes. Diversidad dentro de la Umbanda. La Umbanda abarca un espectro de prácticas, que van desde la Umbanda blanca, que enfatiza los elementos espiritistas, hasta la Umbanda más africanizada, que otorga mayor importancia a los orixás y las tradiciones afrobrasileñas. Esta diversidad interna refleja la naturaleza sincrética de la religión y su capacidad de adaptación a diferentes contextos culturales. El término Umbanda en sí mismo a menudo se refiere a una amplia gama de prácticas relacionadas en lugar de una sola religión unificada. Umbanda y candomblé, ¿diferencias clave? Aunque ambas son religiones afrobrasileñas con raíces en las tradiciones africanas, la Umbanda y el candomblé presentan diferencias significativas en sus orígenes, prácticas y estructura. Orígenes e historia. El candomblé es una religión más antigua, con raíces que se remontan a la época colonial en Brasil, cuando los esclavos africanos mantuvieron sus prácticas religiosas a pesar de la opresión. Sus orígenes son diversos, reflejando la multiplicidad de culturas africanas representadas en la población esclavizada. Por el contrario, la Umbanda es una religión relativamente moderna, que surgió a principios del siglo XX en Brasil, como un sincretismo entre el espiritismo kardecista, las tradiciones africanas y elementos del catolicismo. Deidades y prácticas ritualísticas. Ambas religiones veneran a las deidades, aunque con diferentes nombres y enfoques. El candomblé se centra en los orixás, poderosos espíritus asociados con fuerzas de la naturaleza y aspectos de la vida humana. Las prácticas rituales del candomblé son diversas y a menudo incluyen cantos, danzas, ofrendas y sacrificios. La Umbanda también venera a los orixás, pero también incorpora una jerarquía espiritual más amplia, incluyendo espíritus de luz, guías espirituales, caboclos y exus. Las prácticas rituales de la Umbanda suelen incluir la mediumnidad, donde los médiums entran en trance para canalizar a los espíritus. La incorporación de la mediumnidad es una diferencia clave entre las dos religiones. Estructura y organización. El candomblé se caracteriza por una estructura menos centralizada y más diversa, con diferentes casas o terreiros que mantienen sus propias tradiciones y prácticas. La Umbanda, por otro lado, aunque también tiene una estructura descentralizada, tiende a ser más homogénea en sus prácticas y creencias, aunque con variaciones regionales. La Umbanda ha experimentado una mayor institucionalización y estandarización teológica que el candomblé. En resumen, mientras que ambas religiones comparten raíces afrobrasileñas y elementos sincréticos, el candomblé es una religión más antigua, con un fuerte énfasis en los orixás y prácticas rituales tradicionales, mientras que la Umbanda es una religión más moderna que incorpora el espiritismo, la mediumnidad y una jerarquía espiritual más amplia.
Las diferencias en sus orígenes, prácticas y estructura reflejan sus trayectorias evolutivas únicas dentro del contexto sociocultural de Brasil. Umbanda y Macumba, una relación compleja. La relación entre la Umbanda y la Macumba es compleja y a menudo malentendida, marcada por la historia, la semántica y las prácticas religiosas. No existe una relación directa de dependencia o jerarquía entre ambas, sino más bien una conexión histórica y semántica. Macumba como término general. Macumba es un término genérico y, a menudo, peyorativo, utilizado para referirse a una amplia gama de prácticas y creencias religiosas afrobrasileñas. Históricamente, se ha aplicado indiscriminadamente a diversas tradiciones, incluyendo el candomblé, la quimbanda y la propia umbanda. Este uso indiscriminado ha contribuido a la confusión y a la estigmatización de estas religiones. Umbanda y su relación con el término macumba. La Umbanda, una religión sincrética surgida en Brasil a principios del siglo XX, ha sido etiquetada históricamente como macumba. Sin embargo, los practicantes de Umbanda generalmente rechazan esta designación, considerando macumba un término despectivo que no refleja la complejidad y la naturaleza espiritual de sus creencias y prácticas. El uso del término macumba para referirse a la Umbanda refleja una falta de comprensión de las sutilezas de las religiones afrobrasileñas. Diferencias fundamentales. Aunque ambas se originaron en Brasil y comparten algunas similitudes superficiales, la Umbanda y las prácticas a las que se refiere el término macumba difieren significativamente en sus filosofías, rituales y estructuras. La Umbanda enfatiza el espiritismo kardecista y la mediumnidad, mientras que macumba se refiere a un conjunto más amplio de prácticas, algunas de las cuales pueden incluir elementos de magia, brujería o prácticas consideradas de magia negra por algunos. Es crucial entender que esta categorización es una simplificación excesiva y potencialmente ofensiva. Conclusión. En resumen, la relación entre Umbanda y Macumba es principalmente una relación semántica, donde Macumba ha sido un término genérico, a menudo peyorativo, aplicado históricamente a diversas religiones afrobrasileñas, incluyendo la Umbanda. Sin embargo, es fundamental reconocer las diferencias sustanciales entre la Umbanda, con su enfoque en el espiritismo y la mediumnidad, y otras prácticas a las que se refiere el término macumba, evitando la generalización y la estigmatización. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.